Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Muchas gracias por tomarse el tiempo de, de acercarse a esta reunión, a este encuentro informativo muy cortito que vamos a tener, no queremos robarles mucho tiempo. Mi nombre es Stephanie Indy, junto a Bruno Saltarelli, somos directores de este gran Study Tour, de este gran programa, y nos acompaña Damián Tabacman, referente número 1 del Real Estate, que es el director académico del Study Tour, y ahora le vamos a dar la palabra a continuación para que nos cuente un poco sobre Miami. Pero la idea de este encuentro es que ustedes puedan despejar todas sus dudas sobre el Study Tour, todas sus dudas sobre el próximo viaje a Miami, que es del 6 al 10 de octubre. Además nos encuentran muy emocionados porque la semana que viene tenemos el próximo Study Tour, que es en la ciudad de Buenos Aires, otro de los Study Tours que hacemos. Eh, Así que completa este ecosistema de viajes de inmersión, de formación y negocios a ciudades estratégicas como lo son Buenos Aires, Miami, Madrid y Vaca Muerta. Así que ahora les vamos a contar un poco, vamos a arrancar contándoles quién está detrás de estos Study Tours. Así que vamos a ver este breve video para que conozcan a Grupo SG, la empresa que organiza Expo Real Estate, la principal exposición de negocios e inversiones inmobiliarias, y además es quien está detrás de este Study Tour. Vamos con play. Bueno, esto es para contarles un poquitito quién está detrás del Study Tour. Somos líderes en Real Estate, en todo lo que son exposiciones, eventos, programas de formación. Tenemos la escuela de negocios más importante de Real Estate, la editorial Bienes Raíces Ediciones, ELDI, Expo Real Estate, y este gran Study Tour que ya vamos por la edición número 16. En los últimos 3 años se han capacitado, formado y hecho negocios con nosotros 400 empresarios. Ahora vamos a conocer un poquitito más el perfil, pero primero vamos a arrancar a entender qué son los Real Estate Business Tour, porque si están acá ustedes es porque quieren inspirarse con Miami, quieren desembarcar en Miami, están pensando en dar un paso y un salto cualitativo, pero vamos a conocer en profundidad, bueno, ¿qué son estos Study Tours? ¿Qué es este impacto transformacional que nos generan los Study Tours? Bueno, lo primero a transmitirles es que es una experiencia de formación y negocios. Y cuando decimos formación, no es una maestría que vamos a la universidad, si bien algunos la definen como una maestría práctica por el alto impacto que tiene en conocimiento, esto es una experiencia de formación práctica y en territorio. Es un viaje de negocios. Viajamos a Miami para conocer en real time qué es lo que está pasando en la ciudad del momento, en la meca inmobiliaria. Y lo hacemos en grupo. Lo hacemos junto a 25 empresarios de toda Latinoamérica. Ahora vamos a conocer un poquito el perfil, que nos movemos desde el día 1 hasta al último día, durante 5 días, en distintos barrios de la ciudad, en distintos emprendimientos, para conocer distintos modelos de negocio y para conocer distintos actores de la cadena de valor, para comprender los negocios que suceden en uno de los centros urbanos más relevantes de Latinoamérica y poder explorar cada arista del mercado y conocer de primera mano el ecosistema inmobiliario local. El timing, que es muy importante, y el contexto. Las ciudades cambian a medida que su timing y su contexto va cambiando. ¿Qué objetivo tiene este viaje de estudios y de negocios? Porque es de formación, pero también de negocios. ¿Qué objetivo tiene para los empresarios? ¿Por qué viajan los que viajan? Desembarcar. Algunos viajan con la idea consistente de realmente poner un pie en Miami o en zonas aledañas, como puede ser otros mercados de Florida, como Orlando, la costa este, como
Coral Gables, como puede ser Fort Myers, como pueden ser distintas ciudades de Florida para conocer qué está pasando en Miami. Otros no tienen intención de desembarcar, pero sí inspirarse, importar las mejores prácticas y tendencias y adquirir conocimiento de otro nivel, de uno de los mercados más relevantes de real estate, hacer alianzas estratégicas de calidad con actores relevantes, formar vínculos sólidos, aprender de y con mis colegas y transformarse de verdad, porque realmente los business tours son un antes y un después en cada una de las personas que son partes. Es un tour transformador y es una parada obligada para que realmente quiera dar un salto cualitativo y cuantitativo en el sector, y dicho por quienes han viajado. Ahora vamos a conocer también algunos testimonios de ellos. Entonces es importante llevarnos que es un viaje de formación y de negocios y una experiencia completa de una semana. En este programa completo de 5 días es importante contar, ahora vamos a conocer en profundidad cómo es el programa, pero entender que las reuniones y las visitas que tendremos son exclusivas para nosotros, son exclusivas con los líderes del mercado. No es que es un congreso que se arma y que nosotros visitamos, sino que vamos, ahora lo vamos a ver en imágenes, a la casa, a la cocina, a las empresas, a los emprendimientos de cada una de estas personas referentes que nos reciben, y tenemos charlas mano a mano con los líderes del mercado. Visitaremos emprendimientos, visitaremos zonas estratégicas, evaluaremos cómo iniciar desarrollos desde cero, como decíamos antes, modelos de negocios, buenas prácticas, entenderemos el contexto, y sobre todo tendremos el acompañamiento full live, full time de Damián Tabacman, un maestro inspirador, referente académico del sector, que ahora se va a presentar para moderar cada una de las actividades, realizar las preguntas pertinentes e interactuar y elevar todo el conocimiento que accederemos, donde sea un intercambio de conocimiento en real time entre colegas y con quienes nos reciben. Y eso nos va a permitir acceder a información off-market, acceder a ciertos y errores de quienes ya han desembarcado o de quienes están en Miami como referentes, y vamos a poder conocer de primera mano a desarrolladores, arquitectos y a proyectos de mediana y de gran escala, porque nos gusta en esa combinación de mediana y de gran escala, es donde vamos construyendo la historia para conocer de primera mano el mercado. Como les decimos, ahora nos vamos a centrar en el programa de Miami, pero nosotros viajamos a estos 4 destinos. Buenos Aires, que es la semana que viene, vamos a recibir una delegación de toda Latinoamérica. Miami, que es el del 6 al 10 de octubre, estamos muy próximos a Miami. Vaca Muerta, ya hicimos una edición y nos queda otra edición del 10 al 12 de noviembre. Y España, que ya hicimos la edición de mayo de este año, pero el año que viene vamos a estar del 18 al 20 de mayo nuevamente en la ciudad de Madrid. Ahí pueden escanear tanto los códigos para ingresar a nuestra web, para contactarnos por WhatsApp o para seguirnos en Instagram. Bueno, y un poco, digamos, quiénes viajan y por qué viajan, quiénes son, como decíamos, tanto para desembarcar, para importar buenas prácticas o para hacer alianzas. Nos acompaña toda la cadena de valor, empresarios vinculados al real estate, principalmente desarrolladores inmobiliarios, brokers, arquitectos y toda la cadena de valor. También nos acompañan inversores o fondos de inversión relevantes. Todos quienes quieran inspirarse y poner un pie o poner un pie. Un poco el perfil, son todos dueños y directores de su compañía o equipos directivos estratégicos que dirigen las áreas. Muchas veces lo han hecho los directores, los socios, y les ha parecido tan relevante que han vuelto con equipo directivo de sus compañías. Y como decíamos, ya hicimos en estos últimos 3 años, fueron 400 empresarios, 15 ediciones, y tenemos los 4 destinos, acá un poco de toda Latinoamérica: Chile, México, Colombia, Guatemala, Uruguay, Argentina, Perú, nos acompañan, y un poco el perfil, principalmente 150 de los 400, 150 desarrolladores, 90 brokers, 30 arquitectos, pero después tenemos diversidad entre empresas constructoras, inversores y family office, analistas de negocios y empresas de tecnología para real estate y consultores. Sobre la edad, muy amplio el perfil, el promedio suele ser entre 40 y 55 años, pero nos han acompañado hijos de directores que han venido con sus padres, nos han acompañado
empresarios de 70 años que siguen actualizándose y estando por donde pasan los negocios, así que el perfil es muy amplio y por eso ponemos entre 23 y 77 años, teniendo un perfil, un promedio muy marcado de entre 45 y 55 años. Bueno, estos que les contábamos, algunos testimonios que en nuestros Instagram están los videitos completos contados por empresarios súper relevantes en cada una de sus provincias, de sus países, pero algunos que nos gustan se los compartimos a ustedes. Por ejemplo, Juan Carlos Tazara, director de una de las desarrolladoras más importantes de Perú, Edifica, que no solo vino con nosotros a Miami y también a España, sino hoy está haciendo 2 edificios en Miami de la mano de Cervera y además se está yendo a vivir a Miami, por lo que el viaje ha sido clave para armar su agenda de contactos, su agenda de tiempos y su agenda de desembarco. Alguno del speech, el feedback de Juan Carlos Tazara: generé contactos con los que estoy desarrollando proyectos en Miami. Fue clave en el logro de mi objetivo. Juan Carlos Tazara, Perú, desarrollador. Tenemos también a Federico Gómez, de Colombia, arquitecto. Me aportó nuevas perspectivas en el campo del real estate, formas de vender, exhibir, diseñar y construir. También tenemos broker inmobiliario de Argentina, conocer buenas prácticas que me desafían a elevar estrategias y procesos en mi empresa. Chileno, Alberto, la calidad de la información recibida fue clave para decidir los próximos pasos de inversión. Y de Uruguay también tenemos a Valentina, gran crecimiento a nivel profesional, muy buenos contactos y modelos de trabajo. Algunos que han venido para desembarcar, otros para inspirarse con buenas prácticas, pero todos contando su testimonio de cómo el Business Tour ha sido clave para cumplir, o mejor dicho, para cortar los tiempos en su objetivo, ¿no? Lo que hacemos es poner a disposición en una semana, en grupo, toda la facilidad para acceder no solo a las empresas y a las personas relevantes, sino que nos cuenten cosas que en el modo en el que nos cuentan no se podrían acceder quizás de otra manera o en el tiempo en que lo hacemos. Es una semana súper intensa y ni hablar, como decíamos antes, que el acompañamiento de Damián Tabacman como moderador, como director académico, eleva el acceso al conocimiento, que es muy profundo y es de mucho valor. Así que esto fue todo por mi parte. Le voy a dar la palabra ahora a Damián Tabacman y luego a Bruno, que nos va a mostrar imágenes reales para que después de todo lo que conté puedan entender cómo es el tour, cómo son las actividades, quiénes nos reciben. Así que muchas gracias y le doy la palabra a Damián para que nos cuente por qué explorar y descubrir el mercado inmobiliario de Miami y varias cosas más. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, Damián, Se escucha perfecto. Hola, bien. Hola, se escucha ¿está bien? perfecto. Bueno, bueno. Bueno, ¿cómo les va? Bien, tiene que decir. Todo muy bien, con ganas de escuchar. Muy bien, exacto. Bueno, gracias por compartir un rato con nosotros. Ahora casualmente estoy en Miami yendo a ver a Cervera en 10 minutos, va, cuando terminemos con este Zoom, y estamos haciendo como unas tareas preparatorias de lo que va a ser esta próxima edición acá en Miami dentro de pocas semanas. Y la verdad es que hay mucho por hacer y mucho por ver. Este es un mercado que ha estado sufriendo los últimos tiempos una tasa de interés que históricamente es alta e incompatible con lo que es el estatus al que estaban acostumbradas las familias, también las empresas y, por qué no, los desarrolladores inmobiliarios de Miami. Eso estresó mucho el dinamismo del sector inmobiliario, hizo que, por un lado, se concentrara buena parte de la actividad en el segmento más alto, en el segmento premium. Es un nicho de mercado en el cual es posible trasladar a precio el fenomenal aumento de costos que había venido teniendo el costo de construcción, pero que vino además a verse potenciado por el aumento de la tasa de interés, y esta situación de un montón de desarrolladores que uno simplemente puede ver apenas recorre un poco el mercado, pero simultáneamente cuando hagamos las reuniones se va a ver de forma muy evidente. También está generando cierta preocupación en términos de una posible sobreoferta en ese segmento de la población, ritmos de absorción del mercado que no son los que en otro momento había, y una exigencia fenomenal
en los desarrolladores inmobiliarios que se orientan a ese segmento por procurar hacer productos cada vez mejor. Y eso, por un lado, sorprende. Por otro lado, impacta al ver el posicionamiento que los proyectos tienen con la incorporación de marcas internacionales de superlujo, con precios exorbitantes, naturalmente nunca antes vistos en Miami en toda la historia, pero simultáneamente una carrera. Uno hasta siente una carrera de cada uno de los desarrolladores por tratar de incorporarle el último grito de la moda, no sé cómo decirlo, respecto de la marca, el posicionamiento, el marketing y sobre todo los amenities y la ubicación. Y eso por un lado, es llamativo cuando uno recorre el mercado, pero simultáneamente para aquellos que nos acompañen en el viaje, resulta ser muy pedagógico y además muy inspirador, ¿no? Porque es una modalidad de excelencia en términos de definición de producto, de marketing, de estrategia de ventas, y de comunicación inmobiliarias, que nunca visto, ¿no? Que es casi imposible encontrarlo en ningún otro mercado de todo el mundo, diría yo, al día de hoy, y que por un lado es el emergente de esta situación altamente competitiva y casi defensiva a la que recurren los desarrolladores, pero al mismo tiempo es una escuela y una maestría excepcional para aquel que viene y quiere entender, bueno, el cómo incorporar, el cómo hacer, de recorrer el camino de lo que se llama las branded residencies, ¿no? Las residencias con marca, que no es solamente el ponerle una marca afamada, sino el conceptualizar el producto en línea con lo que la marca pide, exige o inspira. Y eso, bueno, simplemente con juntarnos, ahora la voy a ver a Alicia, pero ayer estuve con Ricardo de Fortuna, digo, el juntarse con estos señores que son los líderes de esta industria, y el tratar de exprimirlos con preguntas, resulta una verdadera maestría en desarrollo inmobiliario para aquellos que, por un lado, pueden pensar en invertir acá. Los tickets son casi inaccesibles para latinoamericanos, al menos en ese segmento en particular, pero adicionalmente es súper útil para este proceso de aprendizaje de cuestiones que para nosotros los latinoamericanos, no son tan ajenas, ¿no? O que apenas si hemos empezado a elaborarlas, a vislumbrarlas. No digo que no haya nada en Latinoamérica, porque no es verdad, sí hay algo en Latinoamérica, pero comparado con la explosión que esta modalidad tiene en Miami, no hicimos nada. Hay que reconocer que en la práctica no hicimos nada y hay un gigantesco camino por recorrer, en algunos casos por copiar y aprender, y en otros casos por adoptar estas ideas, y reformatearlas a la medida, y a la exigencia de nuestro mercado doméstico en el que cada uno de nosotros operamos, que por supuesto no es el mercado de Miami, que bueno, uno recorre las oficinas de ventas y así como hace un par de años, post pandemia, nos impactaba que ya no había vendedores en los showrooms que hablaran español, o eran la minoría. Hasta la pandemia eran todos, ¿verdad? O sea, los vendedores en los showrooms eran todos hispanoparlantes. Ahora está lleno de rusos, porque está lleno de rusos, ¿no? Y esto, bueno, va cambiando y hay que adaptarse y está bueno entender cómo funciona. Esto por un lado. Y por otro lado está el otro mundo, que se ha instalado en los últimos años como el producto estrella del desarrollo inmobiliario, que abarca básicamente, diría yo, la atención de la mayoría de los inversores y desarrolladores, que es este concepto de lo que se llama multifamily, ¿no? Que son los productos residenciales orientados a la renta, en el cual invierten y participan inversores que no adquieren, como si se haría en Latinoamérica, una unidad, un departamento, un apartamento. De hecho, no se venden los departamentos y los proyectos no están subdivididos en propio horizontal, con lo cual simplemente no se puede ni comprar ni vender un departamento ahí mismo, y hay un único vehículo inversor propietario de todo el activo, lo que no significa que haya un solo inversor, ¿verdad? O sea, en muchísimos casos hay muchos inversores, pero cada inversor es cuotapartista del vehículo total, y forma parte, en primer lugar, del proceso de inversión, que en algunos casos es construcción y en otros casos es adquisición de un edificio existente.
del proceso de operación y de gestión de esos activos que se ponen en renta y que en general están en cabeza de especialistas que se ocupan de llevar el día a día de esos proyectos residenciales para la renta, y después de la venta de ese activo cuando está maduro para que lo adquiera eventualmente un fondo de inversión o alguien para un fondo de pensión o alguien parecido, y que sea el exit la salida de ese proyecto y que permita construir la rentabilidad que el inversor planteó o se propuso de entrada, ¿verdad? Ese es un producto muy, muy generalizado en los últimos años en Estados Unidos y en Europa también. Cuando hacemos el viaje a España, vemos un producto muy parecido, por no decir igual, que se desarrolla allá, y en Europa en todas partes funciona de esta manera. Hay una demanda creciente y muy sostenida de los usuarios, de los inquilinos de estos departamentos, por una razón bastante simple, que en general uno la atribuye a primera vista a que los jóvenes actuales, que son los que habitan estos proyectos, hoy más bien prefieren el ser nómades y el no comprar, y más bien optan por el alquilar, lo cual ni siquiera sé si es del todo cierto, pero lo que sí es cierto es que con las nuevas tasas de interés de los últimos años para los créditos hipotecarios, el comprar les resulta virtualmente imposible, con lo cual terminan alquilando los jóvenes y los no tan jóvenes, y eso ha generado una demanda muy, muy, muy sostenida de ese tipo de productos. Y bueno, los últimos años, lo que ha habido, sobre todo los últimos 2 o 3 años, es una profundización de la demanda en ese tipo de productos, y al mismo tiempo se lentificó el proceso de construcción de proyectos nuevos. Por 2 razones. El primero es porque históricamente son proyectos que se financiaban con créditos bancarios que eran muy baratos, y entonces parte era el capital propio de los desarrolladores y parte era financiamiento bancario, que en los últimos años se encareció, y con los nuevos costos, con el financiamiento incluido, se hizo más cuesta arriba encontrar en eso proyectos rentables, y simultáneamente los fondos de inversión que después le daban salida a estos proyectos empezaron a volverse muy, muy exigentes respecto a qué precio compraban. O sea, han bajado los precios respecto de los valores anteriores, y eso porque buscan más rentabilidad en el tiempo, en línea con un ecosistema de tasa de interés más alto que es el que tenemos en los últimos años, que tanto preocupa, entre paréntesis, a Donald Trump, y que está la expectativa de que baje, aunque por ahora eso no se está viendo con mucha nitidez, apenas si algún indicio de baja de la tasa de interés, pero nada que vaya a cambiar el ecosistema de altas tasas de interés como tenemos en la actualidad, y eso hizo que al mismo tiempo se produjera una profundización de la demanda de gente para habitar en este tipo de proyectos, y menos oferta. Y menos oferta. Y eso, por supuesto, en los últimos tiempos ha estresado el mercado, y muchos lo ven como una oportunidad, sobre todo de la tendencia que bien podría llegar a una baja de las tasas significativa, cosa que está en el programa gubernamental de Donald Trump y que todavía le está costando mucho implementarlo. Bueno, a grandes rasgos, Steffi, Bruno, si les parece, estos son los inputs principales que estamos viendo en este mercado en la actualidad, en una apretadísima síntesis. Esto es en lo que vamos a profundizar en la visita. Vamos a ir a ver, como voy a ver en un ratito, y como estuve viendo buena parte de la semana acá en Miami, en las reuniones preparatorias del Study Tour, a los que hacen, a los líderes de los proyectos inmobiliarios orientados al segmento más alto del mercado, o sea, los que hacen proyectos super premium, que son súper interesantes, sobre todo, como decíamos al principio, en términos pedagógicos, y también a los que hacen los multifamilies, que es lo que no podemos dejar de ver, y que al mismo tiempo genera como mucho interés, porque es un producto que como en Latinoamérica simplemente no está, o hay casos contados con los dedos de 2 manos, o sea, es muy embrionario ese producto en Latinoamérica, requiere como un proceso de aprendizaje que lleva más tiempo, ¿no? El tratar de explicarles a los que nos acompañan en qué consiste, cómo funciona, cuáles son las principales variables, cómo es la matemática, ¿no? Le dedicamos bastante tiempo a una clase, entre comillas, ¿no? De matemática financiera, para que entiendan cómo se calcula ese tipo de proyectos. En Estados Unidos en particular, me imagino que todos lo saben, pero por las dudas lo repaso, en Latinoamérica es todo lo contrario, en Argentina ni hablar. El desarrollo inmobiliario en muy raras ocasiones está liderado por arquitectos, ¿verdad? O por ingenieros o por constructores, ¿no? Es muy atípico que eso funcione de esa manera en Estados Unidos, a diferencia de lo que pasa en Argentina. 80 estoy exagerando, digo, pero un porcentaje gigante de nuestros desarrolladores son arquitectos o son constructores o son inmobiliarios. Bueno, en Estados Unidos el grueso de los que lideran las compañías de desarrollo inmobiliario vienen del mundo financiero, ¿verdad? Porque todo el negocio está estructurado a partir del cálculo financiero
financiero. Para muchos de los que viajan, cálculo financiero es matemática cuántica, les resulta bastante difícil, entonces, bueno, nos lleva un poquito más de tiempo el tratar de explicar la cuenta una vez, explicar la cuenta dos veces, explicar la cuenta tres veces, hasta que finalmente estoy seguro que yo tengo mucha vocación docente, que finalmente a todos les termina entrando, pero de verdad lleva bastante tiempo. Bueno, en resumidas cuentas es eso, les cuento dos palabras que no dije sobre mí, por las dudas, Steffi me pidió que lo hiciera, no lo dije. Estoy por supuesto al frente de todos estos viajes que venimos haciendo hace tantos años, no es lo único que hago, como podrán adivinar. También presido la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Argentina, que se llama CEDU. Ahí están agrupados todos los desarrolladores. Llevo como presidente ya hace ya varios años. De hecho, fui reelegido más de una vez. Eso por un lado. Por otro lado, también presidí durante un par de años una institución que se llama Dilatam, que es la que agrupa a las cámaras de desarrolladores inmobiliarios de toda Latinoamérica, y eso me dio mucho conocimiento de lo que pasa en todo el continente y me permite en muchísimos casos entender el cómo piensa un mexicano, un peruano, un brasilero o lo que sea respecto de esta industria, porque conozco bastante mejor las industrias locales. Hemos tenido incluso la oportunidad de llevar grupos de peruanos, grupos de bolivianos, grupos de distintas nacionalidades en viajes especialmente armados para ellos, con lo cual entiendo que tengo la capacidad no solamente de guiar a desarrolladores argentinos o inversores argentinos o brokers argentinos en este proceso, sino como lo acredita la cantidad de gente que ya viajó con nosotros y que muchos han repetido a gente que venga de otros países. Tengo una gran actividad académica. Hace 10 años, cumplimos esta semana casualmente, dirijo el posgrado en desarrollo inmobiliario en la Universidad de Buenos Aires. Hace 20 en una universidad privada, 20 años en una universidad privada, la más prestigiosa argentina, que se llama Ditela. También dirijo lo mismo, el posgrado en desarrollo inmobiliario. Doy la materia de grado, desarrollo inmobiliario, en varias escuelas de arquitectura en Argentina. En fin, dirijo la escuela de negocios acá presente, EN Real Estate, soy el rector de esa escuela de negocios. O sea, escribí varios libros, le pongo mucha dedicación a enseñar esto, y ese es un poquito como el corazón, el ADN de esta actividad, ¿verdad? O sea, van conmigo y los acompaño durante tantas horas cada uno de los días en los que nos dedicamos a estos viajes, bueno, porque tengo mucha vocación por explicar el cómo funcionan los mercados, en los que por supuesto sé de esos mercados, ¿verdad? De hecho, no hacemos study tours a mercados que no conozco. Y también hago desarrollo inmobiliario, inversiones inmobiliarias, eso se los puedo contar con más detalle otro día. Soy abuelo, tengo 2 nietos y uno camina. Eso es todo. Imagínense todo esto, pero en vivo, siendo 30 desarrolladores, 3 de Perú, 4 de México, 2 brokers de Chile, 10 desarrolladores de Argentina, uno de España, todos en un edificio de los icónicos de Miami, después en la empresa de un desarrollador de multifamily, que entendemos bien qué es el multifamily, qué es el cap rate. No solo Damián lo explica, sino que lo analiza, desmitifica un montón de cosas, cuestiona a otros, y así nos vamos escuchando entre todos. Imagínense esto, que fueron 10 minutos, pero en vivo, en real time, en Miami, en cada uno de los productos de Miami, los distintos modelos de negocio. Una cosa es el multifamily, como decía Damián, otra cosa es el condo, unas cosas son las residencias de ultra lujo, o sea, que están por arriba de cualquier palabra de lujo que hemos visto. Acá Bruno compartió un poco algunas de las empresas que nos abren las puertas, el Sales Center de Bentley, Fortune, como decía Damián, que ayer estuvo con Edgardo de Fortuna, One Park Tower, Waldorf Astoria, una marca reconocida a nivel internacional, que vamos a su Sales Center, Cervera, una de las brokers y desarrolladoras número 1, nos reciben ellos en persona. Los emprendimientos que vamos a ver, Aventura Village, ese sí, que es un emprendimiento de escala mucho más pequeña. Vamos a ver multifamily, vamos a ver, bueno, arquitectónica, para los que haya acá arquitectos, nos recibe Bernardo Forbrescia en persona. Nos ha recibido Gil Desser, el director de la Torre Porsche, Carlos Rosso, que ahora está con unos emprendimientos muy grandes que se va a extender toda la zona de Midtown, cerca del Design District. Como contaba Damián, Miami está creciendo y está viendo también muchos movimientos migratorios por los movimientos de todos los neoyorquinos, de San Francisco, de gente de otros
ciudades de Estados Unidos que fueron a Miami, eso hizo que haya muchos movimientos de los barrios en Miami y que haya mucho movimiento de precios y todo el timing que va cambiando, esto que contó Damián sobre el timing y el contexto, no es la misma Miami con la que nos encontramos hace un año, en septiembre del año pasado, cuando estuvimos por ahí, porque los mercados son dinámicos, vamos a estar viendo los mapas acá un poco por todas las zonas estratégicas que nos movemos. Miami no es playa y shopping, sino que todo lo contrario. De hecho, nos alojamos en Brickell, nada, un poco acá nos alojamos en el Hyatt Centric, esto nos están 24/7 nosotros, yo que viajo con Damián y tenemos equipo allá que nos acompaña y Bruno que está con el equipo constantemente con una plataforma que tienen a su disposición, con el grupo de WhatsApp que desde una semana antes del viaje hasta el infinito vive ese grupo para comunicarnos constantemente. También, por supuesto, los desayunos y los almuerzos y los cócteles incluidos, todo el micro por el cual nos movemos en cada una de las actividades. Desde el lunes a las 8 de la mañana nos subimos al bus y vamos yendo a Cervera, a Fortuna, a Ventura Village, a Bay Harbor, a Fort Lauderdale, a cada uno de los barrios, los recorremos y ustedes no tienen que hacer absolutamente nada más que escuchar, anotar, preguntar, deslumbrarse con estas conclusiones y estas preguntas que nos va haciendo Damián y lo que incluso surge entre nosotros, puertas adentro, sin el resto de las empresas, entre nosotros y con las empresas, incluso cuando vamos a ver a los arquitectos también para entender cómo se construye en Miami y la normativa, los impuestos propios de Miami. Bueno, acá un poco Damián, yo le pedí que se presente, él se presentó, esta presentación se la vamos a compartir, donde está todo el currículum de Damián Tabacman, el gran referente en real estate en Latinoamérica, y un poco el rol que él va a tener, y bueno, Bruno y yo como directores que estamos también acompañándolos full live para que ustedes solo se dediquen a escuchar, a preguntar, a ampliar el conocimiento. Así que, entonces ahí viene la pregunta del millón. Entonces, ¿cómo es el Study Tour? ¿Cómo se desarrolla todo esto que les vengo contando y toda esta bajada que Damián está contando acá en la virtualidad, pero en efecto del 6 al 10 de octubre se desarrolla en la presencialidad? Bueno, Bruno, contanos un poco con fotos y reales de colegas de ustedes de los últimos viajes. Excelente. Bueno, gracias Steffi, gracias Damián, gracias a todos por estar presentes, por disponer del tiempo. Les voy a tomar 10 minutos más justamente para mostrarles un poco más en términos gráficos y reales, con fotos concretas de actividades concretas que hemos hecho y que van a repetirse en el próximo, muchas de ellas se van a repetir en el próximo viaje, obviamente con un grupo nuevo. Hemos ido, este creo que la edición número 11 a Miami, fuimos al destino que más veces fuimos. Ya pasaron casi 300 personas en diferentes viajes a Miami, con lo cual, nada, tenemos la capacidad y el armado de agenda, como decía Damián y Steffi, súper pulido y súper armado, así que va a ser un placer y ojalá puedan participar. Bueno, acá lo que hacemos al comienzo, nos presentamos, nos sentamos todos para conocernos, vernos las caras y presentarnos, porque en definitiva llegan personas de diferentes partes de Latinoamérica, participan en general grupos bastante heterogéneos de desarrolladores, brokers, arquitectos, como contaba Steffi en los perfiles. Que nos encontramos en Miami en el primer día en el hotel y nos presentamos para conocernos, entender un poco sus objetivos y en esa línea empezar a orientar la mirada hacia el mercado inmobiliario como de Miami y de Estados Unidos, como un poco comentaba Damián recién, pero un poco más en profundidad. Em, Tenemos una primera reunión con Fernando Levi Jara, que es un desarrollador que hace muchos años latinoamericano, que hace muchos años está radicado en Estados Unidos, es además docente de una de las carreras de Real Estate en la Universidad de Harvard, y además desarrollador con su propia desarrolladora de diferentes proyectos. Uno de ellos son estos proyectos de multifamily que hacía mención Damián, y donde nos cuenta cómo hacer un desarrollo desde cero, una especie de laboratorio de proyectos, todas las cuestiones que hay que tener en cuenta como para setear la cabeza para hacer un desarrollo inmobiliario en Estados Unidos, en base a su experiencia, buenas prácticas, a sus errores que cometió. Y demás, y nada, nos los comparte y nos colabora, así que es una de las charlas de inicio que más impacto tiene y está buenísima. Como decía Damián, Cervera, vamos a visitar Cervera Real Estate. Cervera es uno de los brokers más importantes, estamos con ella, con Alicia Cervera,
y con el grupo en uno de sus proyectos, en Brickell en este caso. Nada, la idea es conversar sobre el mercado. Ellos conocen como nadie qué está pasando en el mercado inmobiliario actualmente, tienen la mirada y la información clave en términos de datos y tendencias y proyecciones, con lo cual tenemos la oportunidad de tener una reunión privada, como ven, exclusiva para nosotros, con Alicia. Vamos a ir al Sales Center por ejemplo, acá estuvimos en el Sales Center de Mercedes-Benz, uno de los proyectos que hacía referencia también a lo que comentábamos de las branded residencies, de cómo proyectos y cómo marcas a nivel mundial hoy están siendo parte de desarrollos inmobiliarios en Estados Unidos y sobre todo en Miami. Con lo cual, nada, vamos a ir a ver el proyecto y entender el proyecto de Mercedes-Benz para inspirarnos, para entender nada, las claves del proyecto y cómo la estrategia del co-branding cobra un montón de valor a la hora de pensar desarrollos para generar alianzas estratégicas como decía, nada, aporten valor tanto para el desarrollador como para los usuarios e inversores. Bueno, tenemos un micro contratado a disposición, donde todo el tiempo un bus, donde todo el tiempo nos estamos moviendo. Estamos de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, con diferentes reuniones toda la semana, de lunes a viernes, un programa súper intenso. Pero en los traslados que hacemos durante toda la ciudad, lo hacemos con una mirada práctica y con una mirada enfocada en el negocio inmobiliario para entender las zonas emergentes, los lugares claves, los corredores más importantes. Entonces no perdemos de vista toda esa información que tenemos en cada uno de estos traslados, que tenemos un micrófono, muchos de esos traslados están guiados por especialistas y por nosotros que vamos compartiéndote las claves para entender un poco la dinámica de las zonas más importantes y seguir aprovechando cada minuto y exprimiendo cada minuto de respirando el timing de la ciudad. Perdón, Bruno, esta foto la anterior es real, o no, todas, pero particularmente la anterior es real. Ahí se lo ve a Damián al lado de un desarrollador. Estos podrían ser ustedes perfectamente. En la siguiente foto también que va a mostrar Bruno es el Hyatt, esto, o sea, es el hotel en el que nos quedamos, en un cóctel. O sea, hacemos mucho hincapié, son fotos reales de lo que pasa, de lo que fue el año pasado. Para que lo vean, o sea, las personas que están ahí son colegas de ustedes de toda Latinoamérica y los que están dando las charlas son los mismos que nos van a dar la charla ahora. Y Exacto. todo en español, ¿no? Todo en español, todo en español. Así que está todo pensado. Nada, sí, 100% en español y 100% de las fotos son reales de viajes anteriores que hemos tenido, experiencias acá, como decíamos, en el último piso del Hyatt, en un cóctel con brokers que en este caso gran parte son de Latinoamérica y nos presentan un poco también su mirada del mercado, el termómetro actual de Miami. Con lo cual, nada, después se generan cada una de estas actividades, además de las presentaciones y de las charlas que tenemos, siempre tienen como su momento de networking, que es donde también uno potencia el vínculo uno a uno y que están, nada, que son las que de alguna manera uno también captura un montón de valor y de información para charlar uno a uno con perfiles a los que es difícil acceder y que nosotros los presentamos y armamos estas empresas, estos espacios para poder, nada, generar estos vínculos. Acá estamos con un estudio de arquitectura, mediana escala, que nos presenta como las claves de cómo es la relación, cómo es el proceso de un estudio de arquitectura para hacer un desarrollo desde cero en Estados Unidos, todo lo que hay que tener en cuenta para llevarlo adelante, desde la proyección, el proyecto del desarrollo hasta la ejecución del mismo, todo lo que tiene que ver con la relación con el constructor. La idea es entender un poco cómo es la dinámica y el scope de un proyecto, las cosas las cuestiones que hay que tener en cuenta para evitar errores y no, que no demanden ni tiempo y hacer una correcta planificación. Así que tenemos ahí una reunión con ellos donde nos cuentan casos de éxito, algunos casos de experiencias que están muy buenas y un montón de proyectos que están haciendo para entender un poco cómo funciona la dinámica de la arquitectura en Miami. Desarrollar, sí, perdón. No, que todos los contactos del mismo momento, cada día que termina en la plataforma que les contábamos antes, se suben todos los contactos de las personas que visitamos, se suben todas las presentaciones que vemos, también para que ustedes en el momento lo tengan disponible, lo puedan compartir con alguien de su equipo, lo puedan guardar y no tengan que estar sacando fotos a las presentaciones o pidiendo los contactos. Subimos todo, contactos, incluso las fotos, no solo para que
estén las fotos que son lindas, sino que las fotos les ayudan después la semana siguiente a reconstruir la historia y a recordar lugares donde estuvieron y de qué era cada contacto y cada persona. Por Si ejemplo, querés, acá, Bruno, si querés, Steffi, Bruno, y profundizo sobre este concepto que decía Steffi. ¿Te parece, Bruno, un minuto? sí, sí, dale, Sí, dale, por favor. claro. Los contactos efectivamente, tan pronto como se ponen delante de cada uno de los que vienen con nosotros, quedan a disposición, a libre disposición de cada uno, ¿verdad? Es decir, cada uno puede tomarse la libertad de llamar cuando quiera y como quiera a cada una de las personas que vimos. No tienen ninguna obligación de avisarnos, de rendirnos cuentas, ni de decirnos nada. En relación a eso, por supuesto que siempre estamos a disposición, cualquiera de nosotros tres y del equipo, para acompañarlos en lo que necesiten, para futuras tareas, asesoramiento, lo que sea, pero ninguna obligación de hacerlo. Es decir, todo queda a disposición de cada uno de todos ustedes y nosotros, eso es parte de lo que ofrecemos, digamos. O sea, cada uno de los que viene paga por venir y a partir de eso no solamente tienen la dedicación de nuestro tiempo y del tiempo de los speakers que visitamos, sino también los contactos de cada uno de ellos. Y de hecho en la vida práctica pasa así, como dijo Bruno, hemos viajado ya con cientos y cientos de empresarios y muchos nos han contado bastante tiempo después que terminaron haciendo negocio con Juan, con Pedro, con María, de la gente que nosotros les presentamos y que les fue bien, les fue espectacular, les fue más o menos lo que sea, digamos, ¿no? Pero cada uno tiene la libertad de poder seguir trabajando con cada uno de los entrevistados. Exacto. Gracias ahí por aportarlo, porque es súper, como decía, esto que decía después cada uno, en muchos casos, como decía, no nos terminamos no tiene ninguna obligación y después nos enteramos. Y de hecho, por ejemplo, para el viaje que estamos ahora, se está armando el programa, vamos a ir a ver a desarrolladores que viajaron con nosotros en el 2022, 2021 y 2022 y que generaron vínculos, por ejemplo, con Cervera y que hoy están haciendo proyectos y desarrollando en Brickell y que nos enteramos mucho después y nos lo contaron y que hoy es una experiencia como de éxito y vamos a visitarlos para contarnos y nada, eso se dio en el marco de estos tours, del Business Tour, conociendo y generando estos vínculos para en ese caso desembarcar con proyectos, ¿no? Acá, como decía Steffi, marqué ahí en verde, esta es una de las presentaciones que tenemos con un desarrollador latinoamericano, donde, por ejemplo, esa presentación que nos está mostrando incluye un montón de planillas de Excel, que nada, como decía Damián, para hacer la matemática y entender la matemática del desarrollo con los indicadores claves, entender cuáles son las variables que hay que tener en cuenta para que dé el negocio, teniendo en cuenta todos los impactos que tiene para llevarlo adelante, con lo cual vamos a estar, estas presentaciones, como decía Steffi, van a estar cargadas en la plataforma para que después la puedan revisar o volver a ver y puedan exprimir ustedes el minuto a minuto durante cada una de las actividades. Acá estamos en Desert, perdón que me quedó ahí el verde marcado, no sé por qué en la foto. Estamos en Desert, en Bentley, visitando el Sales Center y viendo el proyecto, entendiendo la experiencia de venta de una de las desarrolladoras más importantes de Miami, desarrolladora de las Torre Trump, de la Torre Porsche y de Bentley, que es uno de los proyectos que recientemente lanzó. Nada, entender e inspirarnos al momento de pensar cómo, por ejemplo, el marketing y ventas es una de las claves y más cuestiones más importantes del mercado de Miami. Y digo, es una experiencia como una especie de maestría práctica, entender cómo lo hacen, que realmente es increíble. Así que vamos a estar ahí con ellos, que son como los creadores de Sunny Isles, una de las zonas más impactantes de Miami. Se Vamos a sumo estar. ahí Sí, que lo perdón. inspirador que es en tema marketing y ventas, justo hace poco una empresa referente de Argentina, una desarrolladora que hizo el tour, tanto su director como su director de marketing, contó cómo cambió todo replanteó su proceso de marketing y ventas a partir de cómo se inspiró, obviamente después lo llevó a escala a Latinoamérica, pero lo inspirador que es porque en Miami le dan mucha importancia al marketing. Nosotros decimos son los reyes del marketing y ventas, tanto al marketing como al presupuesto que destinan en marketing y en comisiones inmobiliarias y tan mal no les va. Entonces lo vamos a ver, lo vamos a sentir desde cuando entramos al Sales Center, de cómo nos habla el vendedor, de cómo hablan de sus programas de referidos, todo el despliegue que hacen en marketing, en maquetas, en Sales Centers, en eventos, en vendedores, o sea, ambos marketing y ventas. Y eso es muy inspirador
para adaptarlos a nuestros mercados. Ujú. Acá estamos con una empresa constructora para entender nada, cómo es la figura está conocida en Estados Unidos como General Constructor, entender esto, costos, plazos, coordinación con los arquitectos, todo lo que es el modelo de gestión integral para hacer el desarrollo, así que vamos a estar con ellos entendiendo cómo es esa dinámica, contando con ejemplos y proyectos reales, entender qué significan un montón de cuestiones vinculadas a la construcción, así que vamos a tener reunión de eso. Después tenemos reuniones, actividades internas a mitad de semana, por ejemplo, esto es una actividad de entretiempo donde frenamos un momento, vamos a estar 2 días con mucha intensidad viendo un montón de proyectos y conversando con un montón de personas con experiencia, entendiendo el mercado, y acá hacemos como un freno para charlar, liderado por Damián, haciendo como bajando un poco preliminarmente un poco lo que vimos, reenfocando la mirada luego de la primera reunión para alinear e intentar alinear de nuevo a sus objetivos, pero es un espacio colaborativo para también escucharnos, ir compartiendo miradas, y esto es como gran parte de lo que tiene estos viajes, que es hacerlo en grupo, ¿no? Que es potenciarse entre los vínculos, potenciarse entre el conocimiento, el valor agregado y nutriéndonos todo el tiempo, entonces estas reuniones son súper importantes y son actividades internas que tienen un montón de valor, de las que más valor tienen realmente y que tenemos uno al inicio, uno en el medio como entretiempo y otro al final. Acá estamos con Fortune, con Edgardo de Fortuna, como decía Damián, vamos a ver a Edgardo, una reunión con él, vamos a visitar varios proyectos de Fortune, pero vamos a estar en una reunión exclusiva con él y su equipo, con su director de desarrollo, su director comercial, conversando con él, entendiendo su mirada, su visión, qué espera en el corto y mediano plazo. Nada, hoy Fortune es uno de los desarrolladores más importantes de Miami y tener esa actividad con él, esta charla con él exclusiva, nada, es realmente increíble. Bueno, acá estamos viendo algunos de los proyectos de Fortune. Él, por ejemplo, Ora by Casatúa, como ven casi todos branding residencies de diferentes industrias o actividades, de la moda o de la industria automotriz. Nexo, que es otro proyecto que está en North Miami, una zona que hasta hace muy poco no tenía tanto renombre, pero o tenía tanto impacto, pero por ampliación de Miami, como abriéndose en términos de un montón de otros barrios que fueron creciendo y zonas que se fueron como amplificando y emergiendo. Bueno, aparece como proyectos este es un proyecto de Fortune, de Nexo, pensado específicamente para la renta temporal y que es muy importante, y, o sea, está bueno porque entendemos cómo funciona y cómo está concebido desde cero como renta temporal. Así que hacemos foco en eso y conocemos un poco cómo es el modelo de desarrollo y el modelo de negocios. Riletti sí, una de las charlas también más importantes. Estamos ahí con Tomás Urichín, que nos recibe en su oficina. Casi abrimos el Excel al 100%. Tomás abre el Excel vemos las fórmulas, jugamos un poco con números con Damián y vamos probando diferentes estrategias para entender cómo dan los números en el término de pensar un desarrollo, sobre todo en proyectos de multifamily, para pensar y entenderlos como en la práctica y con casos 100% reales. Vamos a ver proyectos de mediana escala, también en diferentes zonas para entender cómo son CIR, que es un proyecto de mediana escala con números más accesibles para un inversor latinoamericano, para entender oportunidades, para generar y vincular producto para atraer a Latinoamérica también. Muchos brokers viajan con ese foco para hacer alianzas estratégicas para poder vender Miami en sus mercados. Bueno, CIRC es uno de los proyectos que tienen un montón de impacto y que tranquilamente pueden sumarse a su cartera. Q Capital, este es un caso más que nada de financiamiento. El financiamiento es clave en el mercado, en el desarrollo, y entender cómo funciona el financiamiento, tanto para el usuario final, pero sobre todo para el desarrollador inmobiliario, para pensar un proyecto. Bueno, hablamos de tasas, de todo lo que está pasando a nivel contexto con las tasas de interés, hoy como el contexto político también juega también en Estados Unidos con la era Trump. Entonces es importante entender como lo macro para poder entender hacia tomar buenas decisiones. Bueno, este es el Waldorf Astoria, acá estamos en el Sales Center del Waldorf Astoria, que es un proyecto de más de 100 pisos en Downtown. Vamos a estar viendo, va a redefinir la zona, la está redefiniendo, ya se está
redefiniendo la zona con un montón de proyectos de super lujo. Vamos a estar con PMG, que es una desarrolladora, es una desarrolladora de Nueva York, que aterrizó en Miami. Vamos a ver el Sales Center del proyecto, que realmente es impactante y que créanme que vale la pena, que es un antes y un después conocerlo. Con abogados y contadores vamos a tener una reunión, toda la parte legal e impositiva, que no es menor, cómo desembarcar de la forma correcta, cómo estructurar un proyecto inmobiliario, cómo diseñar un plan impositivo adecuado para maximizar las rentabilidades. No es lo mismo una LLC, una Corp, nada, tener en cuenta todas las variables a modo macro y obviamente presentarles un aliado de referencia que después puedan consultar para poder hacer un desembarco correcto. Desarrolladores de Chile, Alta, acá estamos con un desarrollador de Chile que hizo un proyecto de multifamily en las afueras de Miami, de lo que conocemos como Miami, la parte más de barrios más conocidos, un proyecto realmente muy, muy interesante de conocer, un multifamily de gran calidad, nada, nos recibe el desarrollador, nos cuenta su experiencia, visitamos, recorremos la obra, vamos a ver los amenities, sobre todo para entender cómo enfocan el producto para el usuario en términos de las necesidades, en escuchar su estudio de mercado y demás, y por qué trabajaron este proyecto. Eso, perdón, eso es el lobby del emprendimiento, donde no solo vemos, o sea, vemos las amenidades, vemos el edificio, conocemos la historia del desarrollador chileno, Ujú. y todo el tiempo con Damián le estamos preguntando los números, los indicadores, nos están abriendo información no solo de lo que se ve del emprendimiento, sino puertas adentro, cómo ha sido concebido ese negocio. Entonces, tanto para desarrolladores como para brokers, como para arquitectos, es súper inspirador desde el negocio, desde la arquitectura, desde el producto inmobiliario, y todo convive. Como digo, estas fotos son reales y estamos hablando ahí mano a mano con ellos, y generalmente todas las actividades tienen una parte de recorrida y una parte de café para ver alguna presentación, hacer preguntas, interactuar con el desarrollador. Está más mano a mano ahí, o sea, todos nosotros preguntamos para romper el hielo no sean, y que a veces hay algún tímido, pero ustedes mismos pueden preguntar lo que quieran y ellos responden. Y vean cómo algunos son desarrollos de ultralujo y otros, como veíamos en Waldorf Astoria, que solo veíamos ahí una maqueta impactante, y otros desarrollos de mediana escala, que Miami todo mediana está fuera de escala, pero en ese mix se genera algo muy impactante, muy impactante. Ujú. Y acá estábamos con Arquitectónica, que en este programa que tendremos ahora en octubre tendremos el honor de tenerlo nuevamente, porque no siempre está, porque Arquitectónica es el estudio de arquitectura, si no es el más importante del mundo, está entre los top 3 más importantes del mundo, con proyectos en cualquier país que se imaginen. Y Bernardo Forbrella, que es el CEO de la compañía y founder de la compañía, nada, como verán, tiene una agenda súper compleja y súper compleja y no siempre en todos los viajes tenemos la oportunidad de verlo. En este viaje lo tenemos como confirmado, así que lo vamos a ir a visitar, vamos a ir a sus oficinas. Acá está con el grupo que viajó hace un par de años y que tuvo la posibilidad de poder verlo y charlar y hablar con él, que realmente es un momento súper inspirador y sobre todo es clave para entender tendencias del mundo, que de verdad hacen proyectos en todo el mundo y que nos cuente un poco las tendencias a nivel de arquitectura en términos de lo que está pasando. Nada, es algo que realmente lo conocen muy bien y que vale la pena, nada, es una de las charlas con más inspiración que tenemos y que realmente vale la pena porque uno sale transformado en todo sentido para pensar después proyectos y pensar un poco el real estate a futuro. Acá estamos en un proyecto recorriendo una obra, en un proyecto también de un caso de de unos desarrollador también peruano que desembarcó en Coral Gables con un proyecto de mediana escala. Estamos visitando la obra, nos abrieron las puertas en el último viaje, fue en el 2021 con una idea de desarrollar y en el 2024, 2023 formalizó y el 2024 comenzó la obra y tuvimos la oportunidad de visitarla. Estamos recorriendo la obra concretamente con todo el grupo con los cascos puestos visitando y recorriendo la obra en Coral Gables, un proyecto súper interesante también, recorriéndolo y entendiendo el proyecto, el modelo de negocio, por qué eligieron Coral, o sea, entendiendo todo el scope del proyecto para compartiéndoselo y brindándole y haciéndole todas las preguntas que creamos necesarias y abiertos para responder ellos todo lo que necesiten para que ustedes hagan un desembarco correcto. Y al final hacemos un cierre
Como decía, hacemos una charla el lunes de comienzo, el miércoles una de entretiempo y esta de cierre para bajar un poco todo lo que fuimos viendo y sobre todo, nada, como decimos acá, es un cierre con aires de apertura porque el viaje termina, pero su camino no, su camino recién empieza, entonces la idea es compartir un poco todo lo que fuimos viendo, pero sobre todo, nada, empezar a trabajar y a motivarnos cada uno para empezar su verdadero viaje y su verdadero camino. Como decía Steffi, toda la información que vamos a ver va a estar cargada, así que ustedes van a poder revivir el viaje la otra semana, entrando a la plataforma con todos los contactos cargados, con todas las presentaciones. Entonces van a poder volver a pensarlo, alineándolo de nuevo con su objetivo para empezar a trabajar esta agenda de contactos, de empezar nada, a descubrir su objetivo y llevarlo adelante e implementarlo. Acá hay algunas preguntas frecuentes, como para terminar, solamente a nivel de repaso, vimos que algunos entraron un poco más tarde, así que repasamos algunas preguntas claves. ¿Cuántos días dura el Business Tour? Dura 5 días, de lunes a viernes. Aproximadamente tenemos entre 4 y 5 actividades exclusivas por día, que comienzan el lunes a las 8 de la mañana y terminamos a las 7 de la tarde aproximadamente. Nos alojamos todos en un hotel, en este caso en el Hyatt Centric de Brickell. Tenemos un micro de exposición y todo lo que es la parte de desayunos, almuerzos y cócteles, todo lo que todo lo que está dentro del programa está incluido para que ustedes, todas las personas y todos los participantes se enfoquen nada, en aprovechar cada minuto de las actividades. ¿Cuál es el perfil objetivo de los participantes que viajan? Bueno, el perfil son desarrolladores inmobiliarios, brokers, inversores, proveedores de toda la cadena de valor, ¿no? Proveedores de la construcción, arquitectos, y también han venido abogados, contadores, consultores, especialistas en real estate también, enfocados en entender un poco el mercado y el ecosistema de Miami. Y el objetivo, si bien son diversos, casi todos se centralizan en dos que son como los más importantes, que es el de desembarcar, el de pensar en poner un pie en Miami, ya sea con un desarrollo, con una inversión, o con una sociedad estratégica que me permita explotar por ejemplo, mi propio mercado con inversiones o con el acompañamiento de inversores. Y también el inspirarse con buenas prácticas, ¿no? El adquirir buenas prácticas en un mercado que cada vez es súper impactante, que cada vez crece más, que se desafía a sí mismo, y que realmente, nada, aprendemos cómo se hace. Es una suerte de maestría práctica donde aprendemos de verdad cómo se piensa el real estate en Estados Unidos. El alojamiento está incluido, sí. Está la opción también de aquellos que no quieran alojarse en el hotel. El 90% se aloja en el hotel. Si alguno se desea alojar en la casa de algún familiar o tiene algún hotel de referencia por el que siempre viaja y prefiere alojarse ahí, no hay ningún problema. Siempre igualmente las salidas y los regresos siempre son al hotel. Pero bienvenidos, si en caso que lo deseen, es decir, que está la posibilidad de hacerlo sin hotel, pero en general casi todos lo hacen. Como la modalidad del viaje la comentaba recién, el micro tenemos a disposición, son jornadas súper intensas, pero que realmente se pasan súper rápido y que realmente aprovechan cada minuto ustedes. Y cuando terminan, créame que lo van a extrañar, se extraña. Los próximos destinos acá los ven: Buenos Aires, que es la semana que viene, ya tenemos el grupo conformado de 30 personas; Miami, que quedan algunos cupos todavía, y ojalá puedan ser parte; Vaca Muerta, que hacemos la segunda edición. Vaca Muerta es un destino acá en Argentina, en el sur argentino. Lo cuento 2 segundos para los latinoamericanos. Muy alineado a un driver que es el oil and gas, que ha despertado un modelo de negocio inmobiliario de mucho impacto y de mucho valor, que vale la pena explorarlo, y por eso viajamos con muchos perfiles del sector a que lo conozcan. Y España, que nada, es la puerta de entrada a Europa, y que hicimos uno este año, ya hicimos varias ediciones y volvemos el año que viene, el 2026, con una agenda súper completa, aprovechando también que en esa semana es la Feria Inmobiliaria de Madrid, de CIMA, así que lo hacemos esa misma semana para aprovechar también y poder visitarla. Así que bueno, eso fue todo. Si Si tienen preguntas, eso. Eso, si tienen alguna pregunta para hacernos, a disposición para responderla. Si alguien se anima a hacer alguna pregunta concreta. Bueno, si no hay preguntas, les vamos a compartir esta PowerPoint
les vamos a compartir los contactos. Si alguno está hablando con Magdalena, con Cristian, con alguno de sus ejecutivos, lo puede seguir haciendo. Si no, les vamos a compartir todos los contactos y los vamos a estar escribiendo para que puedan a ese contacto tener la propuesta comercial. Igual los valores son de público conocimiento y pueden empezar a acordar y reservar su cupo porque quedan muy pocos, ya queda menos de un mes y medio para el 6 de octubre. Carlos acá dice, me interesa participar, me encantaría que te sumes, no te vas a arrepentir, el valor es de $5.500, que acá me estás preguntando. $5.500 e incluye, como decía, la estadía. La estadía en Ciudad de México tenemos un montón de personas de Ciudad de México, también de Monterrey y un montón de otras ciudades de De hecho, México. perdón, de hecho en este viaje Sí. hay muchos desarrolladores mexicanos de México ya confirmados. No te vas a arrepentir, no te vas a arrepentir. Nos encanta lo que hacemos, lo contamos con pasión porque realmente es espectacular y no hay otro programa que sea formación, que sea maestría, pero también sea de negocios y que sea práctica y que dure 5 días y que sea con empresarios, porque todos tus colegas son empresarios del mismo perfil. Por más que cada uno, alguno sea residencial, otro más corporativo, alguno esté en México, otro en Perú, todos del mismo seniority, y eso genera una construcción de conocimiento colaborativo, no solo los vínculos que se generan, que son a largo plazo y son los cimientos para grandes negocios, sino la posibilidad de construir un conocimiento que solo se da por estar entre pares, colegas, cuando nuestra actividad es tan solitaria que poder tomarnos una semana para acceder a conocimiento en conjunto entre 25 empresarios de la mano de Damián Tabacman, visitando las empresas que vamos a visitar y de la modalidad como es el Study Tour, realmente está buenísimo. Así que repito, el valor es de $5.500, incluye 5 noches de hotel, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, porque como el viernes volvemos tarde, o sea, a la tarde, ustedes ya les incluye esa noche, por si se quieren quedar todo el día el sábado. Y muchos se sacan noches previas, quizás van el fin de semana anterior, entonces les respetamos la tarifa especial que tenemos para que puedan sacar con el hotel la noche del sábado y el domingo previa, o muchos prefieren esa previa alojarse en otro lado, porque se van, esto es en Brickell, quizás se quieren alojar en otro lado sábado y domingo y el lunes se mudan al hotel. Eh, como dijo Bruno, si alguno tiene casa ahí o se quiere alojar en otro lado, se les cuenta el proporcional del alojamiento, no hay ningún problema y cuentan con nuestro acompañamiento toda esa semana porque es muy intenso y bueno, no sé si hay otras preguntas, alguna duda de lo que haya quedado. Esperamos que haya podido esclarecer un poco todo lo que es el viaje, con fotos reales y con este mini relato de Damián, que es un poco lo que todos los días en jornadas intensivas, súper enriquecedoras y súper cálidas de lo que son los study tours. Así que ojalá puedan ser parte de Miami, que es ahora del 6 al 10 de octubre. No, el grupo está conformado, como dijo Bruno, hay un montón de mexicanos, argentinos, de toda Latinoamérica, hay arquitectos, hay desarrolladores, hay brokers y bueno, solo faltan ustedes. Excelente. Bueno, muchas gracias Steffi, muchas gracias Damián, gracias a todos, estamos en contacto, cualquier duda a disposición y esperamos verlos en Miami. Que ¿Sí? estén bien, gracias. Muchas gracias. Chao, chao, chao Damián, chao a Hasta todos. luego. Chao, chao.